Hola familia querida, un programa más de Dicen por ahí. Espero que donde estés te encuentres bien, alegre, fortificado. Y hoy tenemos un programa más, así que como siempre voy a saludar a mi amigo y hermano Hugo. Como siempre, Hugo, te saludo. Bienvenido a un programa más de Dicen por ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Por un momento, no sé si me asusté o me puse contento, porque cuando dijiste fortificado, me esperaba que, digo, ya tenemos sponsors de alimentos para niños. Fortificados, ¿no? Me sonó, viste, esas propagandas de leche o Y de yogur. lo que pasa es que, viste, ese es el problema cuando manejamos el mismo idioma, pero en diferentes culturas las palabras son un poco diferentes, ¿no? Pero bueno, fortificado es fuerza, ¿no? Exactamente. Que estemos con fuerza, con fuerza. Así que bueno, bienvenidos una vez más a un programa que ya es parte de la vida de todos los lunes a las 8 de la noche. ¿Bien? Contento yo también de estar acá. La verdad que es un programa, uno de los que más me gusta hacer. Espero que a vos también, Edgar. La verdad que ya se ha transformado en una adicción de las buenas. Porque bueno, se extraña. Así que una alegría poder estar compartiendo, desarrollando. Y hoy tenemos un programón, Edgar. Tal cual. Así que recuerda que donde estés puedes pasar un mensaje, tu pregunta, tu video al número de WhatsApp que te va a aparecer en pantalla, te van a aparecer las redes como siempre. Suscríbete al canal, es importante que te suscribas para que te lleguen las notificaciones y también puedas estar al día con todo lo que pasa en el programa y lo puedas compartir. Yo creo que lo primordial de este programa es que se pueda compartir con personas que tengan dudas bíblicas. Así que no te quedes por fuera, pasa tu video, tu pregunta al número de WhatsApp que te apareció en pantalla. Hugo, como siempre, nosotros avanzamos en el programa, pero yo creo que no deberíamos seguir avanzando sin hablar con Dios. ¿Qué te parece si puedes tener una oración? ¿Cómo no? Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor Dios porque nos prometes estar entre nosotros, gracias porque te acercas Señor, porque nos escuchas, porque suples nuestras necesidades y especialmente en esta noche queremos pedirte tu compañía, tu dirección, tu presencia en este programa porque vamos a abrir tu palabra y no podemos interpretarla correctamente si no lo hacemos con tu sabiduría. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, que puedas estar con cada uno de los oyentes ahí donde esté, en ese lugar, también en su mente, en su corazón, para darnos sabiduría y humildad y aceptar tu palabra y tu mensaje. Gracias Señor Dios por todo lo que nos das, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que bueno, avanzamos, pero bueno, quería avisar, decir, ¿no? Que el sábado pasado, el programa pasado, estuvimos con un especial joven. Un especial joven en la Asociación del Amigón y fueron tantas preguntas que no nos dio el tiempo para hacerlo en el programa. Exacto. ¿Sí? Así que hoy vamos a seguir respondiendo. Prometimos responder las preguntas que quedaron, así claro. Que como a todos ustedes, las que van mandando, obviamente quizás no se responden al siguiente programa porque hay una fila, ahí hay una cola de preguntas, pero lo prometemos hacer en los programas siguientes, ¿no? Muy bien, así que yo creo que ya es hora, ¿no? Sí. Tiempo de esta pregunta tan importante que hoy está sonando en la iglesia adventista. Recordamos que siempre hay amigos de otras religiones, denominaciones que nos ven, pero dentro de las filas de la iglesia adventista hay una pregunta muy que está sonando, ¿no? Que no quiere decir que no sea una duda para todas las denominaciones, claro. Porque es algo muy vigente. Es un tema bíblico. Exactamente. Es un tema nosotros bíblico. Decimos la iglesia adventista porque es donde nosotros escuchamos, claro. Pero es una pregunta que si sos de otra denominación te va a interesar porque es muy puntual y muy sensible, así que bueno, vamos a ver cómo podemos, ¿no? Y la siguiente pregunta es desde adentro, desde adentro el resultado del especial joven. Bien, dice así, ¿no? Dicen por ahí que antes del regreso de Cristo existirá una generación sin pecar. Bien. Existirá antes del regreso de Cristo una generación, personas, seres humanos como tú y como yo, que no pequemos, ¿no? Está esta pregunta acá, ¿no?
Y dice, continúa diciendo si esto tiene sustento bíblico, ¿no? Bien. En la pregunta dice, ¿esto tiene sustento al bíblico? Eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Sí, yo creo que hay varias estructuras en este programa, ¿no? Habría que estudiar muchos aspectos para empezar a avanzar, ¿no? Sobre la naturaleza del hombre, qué es el pecado. Yo creo que por ahí tendríamos que partir, porque en realidad la pregunta nos está enfocando es si va a existir alguien antes del regreso de Cristo que no peque. Y para eso yo creo que tendríamos que entender qué es el pecado, ¿no? Claro. Sencillo, ¿no? O sea, para introducir, va a haber una generación, un grupo, personas por ahí independientes que puedan lograr la perfección. La palabra por ahí más correcta que se escucha es la impecabilidad, o sea, no tener pecado y ser impecables. ¿Se va a poder lograr esto antes de la venida de Cristo? Esto es más o menos lo que desarrolla la pregunta, ¿no? Sí, tal cual. Bien, ahí. ¿Qué es el pecado? Podemos partir de ahí. ¿Qué es el pecado? ¿No? Yo lo conozco sencillo, no voy a dar con mucha, ¿no? Con mucha respuesta, ¿no? Digamos ahí académica y todo, ¿no? Aprendemos que el pecado que es el resultado de quebrantar una ley. Exacto. Bien, tenemos que partir de ahí. Y lo otro que tenemos que entender, si nosotros como hombre, como ser humano, perdón, nosotros tenemos una naturaleza al pecado o a no pecar, ¿ok? Eso lo vamos a entender. O sea que para partir tenemos que entender que cuando se peca, se está rompiendo una ley, se está quebrantando una ley. Así lo dice Romanos 8, creo que es, ¿no? Sí. O sea que si en el último tiempo, antes que venga Cristo, no existirá una persona que peque o no peque, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente a eso. Bien. Así que podemos empezar, si tienes algún texto. Yo tengo uno que podemos partir de ahí, pero tendríamos que pasar a lo que es la parte de la perfección también, ¿no? Bueno, yo como también vamos a ir con algunos puntos de introducción para después ir desembocando quizás en el grueso de esta teoría, ¿no? De esta creencia. Por ahí podemos ver dos textos que con respecto a esto que parece que se contradijera. ¿Eh? Te voy a pedir, Edgar, ahí si me ayudas. Primera de Juan. Vamos a ver, los dos están en Primera de Juan. Ahí al final, Primera de Juan. El primero está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, ¿no? Y mientras voy buscando acá, siempre invitamos a nuestros amigos que te va a aparecer en pantalla, pero es importante que tú lo busques en tu palabra de Dios. Siempre lo digo, excepto que estés manejando, no leas, ¿sí? Sigue manejando, pero sigue escuchando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Bien, creo que si lo leemos así es un texto claro, directo, puntual, ¿no? Todo el que permanece en él no peca. ¿Quién es él? Dios, ¿no? El que permanece unido a Cristo. Bueno, por un lado tenemos esto. Ahora, en el mismo libro, Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 1, versículo 10, ¿qué dice, Edgar? Muy bien, la palabra de Dios dice así: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, vemos que hay como una supuesta contradicción, porque por un lado, el mismo personaje, no es que son dos libros, dos personas, no, la misma persona, dice por un lado que si permanecemos en Dios no pecamos. Y por otro lado me dice que el que dice que no peca es mentiroso. Entonces, ¿cómo nos quedamos, no? Bueno, como para ver que... Y creo que en esta línea todo lo que mencionemos va a rondar más o menos con la misma dinámica. Como siempre decimos, la Biblia no se contradice. Todas las respuestas están en la Biblia y todo tiene una explicación. Si en algún punto creemos que algo se contradice, profundicemos porque hay algo que estamos entendiendo mal. Esto tiene una explicación, como muchas de las respuestas que dimos en otros programas, que tienen que ver con el idioma original, ¿no? Cuando en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, está hablando de pecado, que dice el que permanece en él no peca, donde dice pecado, la palabra es amartei, ¿sí? Amartenei. Y la palabra amartenei, de hecho en algunas versiones por ahí está un poquito más claro cómo lo expresa, está en tiempo como presente continuo, ¿no? Se refiere a está pecando o permanece pecando. Bien. ¿Sí? Entonces, si nosotros
aplicamos ese original al versículo, de alguna manera diría, aquel que está en Cristo no continúa pecando, no permanece pecando, ¿no? O sea, esa es la idea del versículo, ¿no? No es que no peca, no, absolutamente negado que no puede pecar, ¿no? Claro. Sino que uno no continúa con esto de estos pecados. Después vamos a ver qué tipo de pecados, porque hay diferentes formas de clasificar el pecado. Ahora, cuando en Primera de Juan, sí que leímos que dice que el que dice que no peca es mentiroso, se refiere, está en un pasado, o está hablando en un tiempo ya cumplido, ¿sí? Y la palabra es martikenen, ¿sí? Es un poquito diferente la palabra que se utiliza para pecado, que habla de el que dice que en algún momento no ha pecado, o que nunca ha pecado, ¿no? Okay. Vemos cómo cambia la idea cuando lo entendemos en el idioma original. O sea, cuando estamos unidos a Cristo, no podemos continuar pecando, ¿no? Y ahí vamos a ver una dinámica. Y cuando en el otro versículo dice que el que no dice que no peca es mentiroso, está hablando de en algún momento de tu vida, o sea, en algún momento, y no en un pasado, sino en algún momento de diferentes circunstancias, ¿no? Ahí está hablando, y ahí vemos una gran diferencia. O sea que podemos estar entendiendo, Hugo, que muchas veces para entender estos temas tendríamos que ir a los idiomas originales, porque no todo el tiempo la misma palabra, lo que dijimos ahorita de diferentes nacionalidades bajo el mismo idioma. Exacto. No todas las palabras tienen el mismo significado, por más que lo leamos igual, lo escuchemos igual, por efectos de traducción, ¿no? Me recuerda mucho al imperativo id, ¿no? Allá en la Gran Comisión. Ese imperativo es que ya estás yendo. Claro. No es que vas a esperar ir, sino que ya debes estar en el momento yendo. Yo creo que algo parecido, yo más o menos le explico acá a nuestros amigos que nos están viendo que lo que yo en mi postura, lo que estoy entendiendo es esto, ¿no? Que dependiendo de la palabra podemos estar analizando en qué tiempo se está ejecutando la función. Exactamente. Bueno, ahí vemos una cosa interesante. No sé si tenías ahí, ¿querés seguir con lo que tenías o continuamos acá viendo algunas aristas diferentes? Sí, vamos a seguir viendo lo que es pecado, ¿ok? Para en un punto directamente nos va a llevar a algo que es la perfección, ¿no? Exacto. Porque antes de seguir, me gustaría decir de que hay, digamos, un estudio, ¿sí?, que se está llamando la última generación, ¿no? Y eso es importante aclararlo, ¿no? Todavía este estudio, o sea, son como personas que se identifican con que en el tiempo final habrán un grupo selecto que no va a pecar. O sea, esta pregunta en realidad es una idea, y esta idea tiene un nombre, ¿no? Que es la teoría de la última generación. Eso es lo que estamos queriendo decir. Que es como un grupo especial que va a tener un poder especial dado del cielo para ser no pecaminoso. Y al no ser pecaminoso te está llevando a que van a ser personas como santas y perfectas, ¿no? Bien. ¿Quieres acercarte un poquito? Sí. Ahí está. Es que hablo muy duro. Siempre me mandan a bajar la voz en las iglesias, me mandan a bajar la voz, me le bajan el volumen al micrófono, ¿viste? Está bien. Por ahí más directo ahí al... Ahí está. Aquí está. Bueno, entonces es importantísimo poder desarrollar este tema, y agradecemos a la persona que nos envió esta pregunta, porque la verdad que es fundamental poder entender. Es muy fina, y vamos a ver que es muy fina la línea para poder interpretar correctamente esto, porque muy fácil podemos caer por ahí en confusión, pero es importante poder entenderlo, porque si no lo hacemos correctamente estaríamos desvirtuando muchos puntos muy peligrosos, ¿no? El poder de Dios, el sacrificio de Cristo, todo el plan de redención, y hasta la salvación estaría en juego, ¿no? Si no interpretamos correctamente esto, porque estaríamos, ahora vamos a ver, ¿no?, algunas terminologías en las que podemos caer. Entonces, agradecemos esta pregunta y pedimos y esperamos ser claros. Y obviamente, no, como siempre decimos, no ofender a nadie, pero vamos a ir a la verdad, a la palabra de Dios, porque es fundamental entender esto, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo con la línea del pecado, como para que tengamos una idea, el pecado puede ser, el tema del pecado puede ser malinterpretado en varias formas, por lo menos en 3 formas diferentes. Entendiendo mal el pecado puede ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas con respecto al pecado, o cuando una persona peca, es desanimarnos, ¿sí? Porque intento y no puedo dejar de pecar.
¿no? Entonces eso ya es como que me creo pecador y ¿para qué voy a seguir insistiendo? Y hay muchos, y de hecho he hablado con personas a veces que, no, bueno, ya está, ya no puedo, ¿no? Ya me doy por vencido porque no se puede y continúo pecando y por más que me esfuerzo no puedo y como leo estos textos y entiendo que tengo que ser perfecto, no voy a llegar y eso nos termina desanimando. Entonces claro, el pecado, esa es una de las líneas donde nos puede desviar por entenderlo incorrectamente. Otra de las formas totalmente contraria a esta es la presunción de creer de que no cometeremos nunca más pecado o que podemos de alguna manera ser esto que hablábamos recién, no cometer ningún pecado y ser perfectos bajo cualquier punto de vista, ¿no? Es otra de las ideas que también sería comprender incorrectamente la línea del pecado. Y una tercera postura, podríamos decir, es como no podemos resistirnos al pecado, que tiene que ver más o menos con la primera que mencioné. Bueno, Dios entiende de que nosotros somos pecadores, entonces claro, lo continúa haciendo lo menos posible, pero Dios va a justificarlo porque sabe que yo no puedo. Como, ¿no? Dios es amor, claro, Dios todo lo perdona, ¿no? Exacto. Y si tú te pones a ver, ¿no? Esta postura, este pensamiento es hasta válido dentro del tiempo de gracia, ¿no? Sí, depende la comprensión también de uno, de decir, bueno, si sigo haciendo lo que quiero, total, claro, eso ya sería voluntario, ¿no? Obviamente que Dios perdona, Dios justifica dentro de las posibilidades. Pero no es que yo debería llevar una vida, bueno, peco hoy, mañana me arrepiento, total, estoy en el tiempo de gracia. Claro. La semana que entrante vuelvo a pecar, total, estoy en un tiempo de gracia. Hay tiempo. Hay tiempo todavía, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces en esta teología se dice que cuando se cierra el tiempo de gracia, ¿okay?, el pueblo de Dios le va a cambiar, digamos, la naturaleza, por decirte así. Exacto. O sea, que aunque quieran pecar, ya no van a poder pecar. Y es lo que por ahí tendremos que analizar más adelante, ¿no? Exacto. Bueno, si querés, no sé si tenías algo más para definir el tema del pecado en sí, y si no ya entraríamos derecho en lo que es la teoría, ¿no? Sí, hay que entrar derecho porque esa postura nos va a llevar a lo que es la perfección. Bien. Porque esta teología viene ligada a que si ya cuando tú no peques, vas a ser ¿cómo? Perfecto, santo, ¿ok? Uh-huh. Y también contradice lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te dice que ¿quién es el único santo? Y Dios. Dios, ¿sí? Entonces, si Dios es el único santo, ¿cómo es eso de que nosotros vamos a llegar a una santidad total, ¿no? Y es relativo, porque también hay un pasaje que te dice que nadie verá a Dios sin ¿qué? Sin santidad. Y yo creo que ahí va con ¿qué? Con lo que estamos estudiando del tipo de tiempo en lo que se está viviendo. Bien. Bueno, esta teoría en sí, que bueno, ya la definimos, ¿no? La famosa teoría de la última generación, o de vivir sin pecado, o de la impecabilidad, se sostiene, ¿sí? Como cualquier teoría, obviamente tiene sus fundamentos, sus premisas, se sostiene básicamente, y quizás haya más, yo creo que tengo las tres que por ahí son más predominantes, obviamente basadas en la Biblia también, ¿no? Sí. Primero en Apocalipsis hay un montón, es amplísimo este tema, pero hay dos líneas o dos textos o dos temas que van directo con esto, ¿no? Que tienen que ver con los 144.000, ¿sí? Que ahora vamos a desarrollar un poquito eso, y con el tema del grupo de la gran multitud, ¿no? Uno de lo que se sustenta esta teoría, ¿no? Es que Apocalipsis 7, ¿sí? Está hablando de justamente esto, de un grupo selecto, y ahora vamos a desarrollarlo, de un grupo selecto de que en algún momento va a vivirse en pecado, ¿sí? Y ahora vamos a leerlo para ver que se puede llegar a entender así si uno no lo analiza correctamente. De hecho, en estos días me dijeron que iba a ser un grupo élite. Mirá. Cuando me dijeron élite, ¿me podrías explicar eso? ¿Qué es élite, no? Y se sobreentiende que va a ser un número simbólico, pero, ¿viste? VIP. Como claro, como un poder especial que van a tener. Sí, interesante. Bueno, otra de las teorías en la que se sustenta esta teoría, valga la redundancia, es que Apocalipsis 14, es el otro que también sustenta este tema, sobre todo del 1 al 5, donde están los versículos más ahí puntuales, también está hablando de otro grupo, ¿sí? Diferente, ¿sí? Otro grupo diferente, o que está hablando del grupo similar, pero que de eso se va a desprender un grupo élite o un grupo especial que va a vivir sin pecado. Y por último, también se utilizan o se malinterpretan textos de Elena de White.
que vamos a verlos también, que supuestamente Elena de White dice que va a haber en el último tiempo esta cuestión de la impecabilidad, ¿sí? de poder vivir sin pecado, y tenemos que lograr eso para poder ser salvos. Esos son los 3 puntos y eso es lo que vamos a querer desarrollar para entender este tema, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a leer un poco, y acá vamos a tener que leer un poquito, Edgar, de los textos, sí. Apocalipsis 7 para empezar, y vamos a ir con el primer punto, esto que Apocalipsis 7 está hablando de un grupo selecto, ¿no? Bien. Apocalipsis 7, y te voy a pedir que leas, ¿sí? De corrido, hasta el versículo 4. Del 1 al 4. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, vamos a dejar acá. Acá está hablando menciona en el último versículo que leímos los 144,000, por eso es que después nos vamos a ir al texto de los 144,000, pero acá está hablando principalmente acerca de los sellados, ¿sí? De los sellados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, justamente, si esta teoría es para decir que en el tiempo final, antes que venga Cristo, va a haber un grupo que va a ser especial, que va a vivir sin pecado, entonces tenemos que analizar todo lo que dice la Biblia acerca de este grupo que va a estar en el final, antes de que Cristo venga. Obviamente tenemos que hablar de los sellados. ¿Los sellados quiénes son? Los que van a ser salvos, ¿no? Eso está claro. Entonces, acá está hablando, Apocalipsis 7, acerca de los sellados. Primero hace una introducción y recordamos a nuestros amigos por ahí, si no son de otra denominación o por ahí no tienen tanta familiaridad con la Biblia, Apocalipsis casi en su totalidad está hablando de forma simbólica, ¿no? Entonces hay que entender algunas cosas de esta manera. La misma Biblia lo explica, ¿no? Pero acá cuando está hablando de los vientos, el mar y todas estas cosas, está hablando de algo que tiene que ver con climatología, pero es una parte simbólica en cuanto a guerras, tormentas, conflictos, ¿sí? Que es el caos que se va a vivir en el tiempo del fin, y que de alguna manera está mencionando que en el tiempo del fin, creemos que es este que estamos viviendo hasta dentro de un tiempo más, los ángeles mandados por Dios están sosteniendo, porque vemos el caos que hay en el mundo, ¿no? Eso hoy se está viviendo esto que acabamos de leer, ¿no? Como dices tú, los vientos que representan guerras, y fíjate que se escuchan rumores de guerra, tercera guerra mundial, y de repente como que se calma. Explota otra guerra y de repente como que, boom, se vuelve a calmar, ¿no? Y según mi análisis, ahorita los ángeles están deteniendo los 4 vientos, ahorita. Exacto. O sea que ahorita se está aguantando, ¿para qué? Para que el sello pronto sea colocado en nuestra frente. Bien. No en su totalidad, ¿no? Están sosteniendo para que esto no colapse totalmente, porque claro, el tiempo todavía no está del todo final, pero de a poquito vamos viendo de que la gente misma te dice, esto está raro, ¿no? Hay incendio acá, y al lado hay inundación, y al lado hay nieve, y al lado se están muriendo de calor. O sea, hay algo que no está bien en el planeta. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Estas profecías se están cumpliendo y los ángeles están sosteniendo. Ahora, cuando esto se desate, cuando esto termine, va a haber 2 grupos, los salvos y los no salvos. Entonces, y acá me está diciendo de que todo esto es para que se llegue a sellar a los salvos. Entonces, yo quiero saber si quiero estar dentro, si voy a estar dentro de este grupo. Claro. Vos no sé si querés saber, Edgar, pero a mí me gustaría saber. Y por supuesto, entonces, yo creo que todos vamos a querer saber, claro, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes son estos sellados? Y acá me menciona los 144,000. Entonces, vamos ahí un poquito a Apocalipsis 7, y vamos a leer, ya te digo, el versículo 14. 7:14. Sí.
¿Sí? Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Bien, acá nos da otra característica, quiénes son estos 144.000 que van a ser los sellados, ¿no?, en el tiempo del fin. Bueno, para ir ya de alguna manera y no ampliar tanto, ir ya marcando puntos de respuesta, ¿no? Apocalipsis 7, ya dijimos, habla en forma simbólica, no es en forma literal en muchas cosas. Por ejemplo, los 144.000 obviamente no son literales, ¿sí? No son literales, tiene una simbología. Porque vos leíste hasta el versículo 4, pero seguimos leyendo el versículo 5 en adelante, menciona 12.000 de la tribu de este, 11.000 de la otra algo tribu. Simbólico. Claro, ¿por qué sabemos que es simbólico? Primero, porque esas tribus hoy no existen. Claro. O sea, está hablando del tiempo del fin, esas tribus ya dejaron de existir muchísimo tiempo atrás. No solo eso, sino que hay dos tribus que dejaron de pertenecer al pueblo de Israel, ¿te acordás? La tribu de Efraín y la tribu de Dan. No, y otro punto también, Hugo y mis amigos que nos están viendo, es que si esto fuese así, si vamos a una estadística, ¿verdad? Y a contar números, nacimientos, simplemente mientras podemos en los últimos siglos, entonces el sacrificio de Cristo sería para 144.000 personas. Algo que, claro, si vamos a mí a veces, como siempre digo, me gusta estudiar la Biblia así, en frío, entonces imagínate, solamente se salvan 144.000, ¿sí? Exacto. Que he escuchado algunas denominaciones, que aquí por respeto no decimos nombres, que dicen que ellos son esos 144.000. Claro. ¿Viste? Claro. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la persona? Pero la misma Biblia te lo aclara en el versículo que sigue, ahí en el 9, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ya dijimos entonces que habla en forma simbólica, que esto está hablando de dos grupos, los sellados y los que no son sellados, ¿sí? Entonces, vemos que... y no vamos a entrar en detalle esto porque también nos iríamos y sería muy largo, pero sabemos que estos 144.000 en realidad está simbolizando al grupo de las personas que van a estar vivas cuando Cristo venga. Claro. ¿Sí? Porque está hablando del tiempo del fin, entonces son las personas, dice, que salen de la gran tribulación. Esa gran tribulación es la tribulación final, o sea, esa persecución final, esas cosas que se van a desatar al final del tiempo antes de la segunda venida. Entonces los que salen de ahí, los que sobreviven de ahí, los que vencen todo eso para recibir a Cristo, esos son, lo está diciendo la misma Biblia, los 144.000. Entonces, no podemos hablar de que los 144.000 son literales, porque entonces quiere decir que solamente se van a salvar el grupo selecto que está en el tiempo, claro, al fin, y todos los que murieron desde el principio. Imposible. Abraham, Adán y Eva, todo eso no se van a salvar porque no están en el tiempo del fin. Entonces, vemos de que este grupo está hablando de que los que van a estar vivos cuando Cristo venga, ¿sí? Pero no es que son 144.000 literales, sino es algo simbólico también lo que está desarrollando. Ahora, si bien se enfoca en estos 144.000, también habla de una gran tribulación, de una gran multitud, ¿no? Esta gran multitud sí representa a todos los salvos de todas las épocas. Ahí sí, porque no sé si quieres que lo lea. Dale, léelo. Sí, Versículo 9 dice así: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahí está, ahí te lo dice claramente. Claro. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Bien. Después vamos a ver algo interesante con respecto a cómo describe, la forma de cómo él describe lo que ve y lo que escucha, determina en qué tiempo se está refiriendo. Claro. Ahora vamos a ver algo interesante con respecto a eso. Pero bueno, ahí vemos que está hablando de una gran multitud. O sea, esa gran multitud sí se refiere a todos los salvos de todas las épocas. No los deja fuera, claro, Dios. Porque te dice tribu, pueblo, claro, lengua, todo. Exacto, de todos los tiempos. Bueno, pero vemos que si vamos en detalle, se enfoca en los 144.000, que es el grupo final. ¿Por qué? Porque van a sobrevivir de la última, de toda esta última gran tribulación. Pero en realidad se habla de todos los salvos y se enfoca este capítulo en los 144.000, ¿sí? Acá ya más o menos desmembramos un poquito a lo que se desarrolla en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿sí? Ahora, vamos un poquito al capítulo 14 de Apocalipsis, que es ahí donde habla acerca de los 144.000, que es lo que me menciona el capítulo 7. Entonces vamos a ver un poquito los 144.000, ¿sí? Sí. Si querés, léeme ahí del 1 en adelante y yo te voy diciendo. A ver si... Después dice, después miré, Apocalipsis 14:1 dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y sus 24 ancianos alrededor del trono, y sus 24 cuernos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 espíritus, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 espíritus, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 espíritus, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 espíritus, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 espíritus, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viventes, y sus 24 espíritus, y sus 24 ancianos, y sus 24 espíritus, y sus 24 seres viv
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora pasa el versículo 4 en adelante. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, y acá vemos las características de quiénes son estas personas. Entonces, si queremos saber quiénes son estos 144,000, ¿cómo es esto de poder vivir sin mancha, sin pecado y sin nada? Acá tenemos las características, ¿no? Entonces dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Esa es una característica, ¿sí? Porque son vírgenes, dice. Siguen al Cordero por donde quiera que van. Después otra característica dice... son hombres como primicias para Dios, el Cordero. Esta es otra característica interesante. Y después dice, en su boca no fue hallada mentira. Entonces, si vos no te contaminaste con mujeres, Edgar, si vos no mentís... estaría bueno aclarar un poquito eso, ¿no? Si sos primicia, estás dentro del grupo de la... ¿Cómo es? De la élite. De la élite. De los VIP. Bueno, justamente, vamos a ver qué significa eso, porque si nos basamos literalmente en esto... Ya estamos en un problema, porque si hablamos de esto, está hablando de personas que nunca estuvieron con ninguna mujer, o sea, tuvieron que ser solteros, claro, vírgenes, toda su vida, ¿no? Ya ahí tenemos un tema. Ya yo quedo por fuera. Ya quedamos todos ya los soy casados. Papá también. Todos los casados quedamos fuera, ¿no? Después está hablando de que van a ser solamente hombres, porque dicen, claro, no se contaminaron con mujeres. Claro. Entonces las mujeres no están dentro del grupo y no pueden ser salvas, ¿no? Ahí vemos que hay un montón de conflictos dentro de la teoría que si nosotros lo tomamos literalmente no se puede justificar, no se puede explicar, ¿sí? Y bueno, lo de las tribus ya los mencionamos, ¿no? Que no puede ser literal, ¿sí? Así que bueno, ¿qué te parece? No sé si cualquier cosita vos me vas diciendo, pero yo ahora vamos a ir viendo un poquito cada de esos puntos que menciona como características de los salvos, de estos sellados, de estos perfectos. Bien. Primero, que no se contaminaron con mujeres, ¿sí? Ahora, la palabra contaminado que se utiliza aquí en Apocalipsis es la palabra molino, ¿sí? No es el molino de viento, ¿no? Se escribe molino en el griego original, ¿sí? Y esta palabra se refiere cuando se utiliza a una contaminación moral, no a una contaminación de que, me contaminé porque toqué algo inmundo, algo impuro, o me manché, o tengo un virus. No, claro. Se refiere cuando hay una contaminación moral, tiene que ver con algo simbólico, ¿sí? Esta palabra se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Primera está en 1 Corintios 8:7, en Apocalipsis 3:4 y en este versículo que acabamos de leer. Solamente esas 3 veces se menciona la palabra molino y las 3 veces se refiere a una contaminación moral, no algo de contaminación que acá lo relacionan con una contaminación de contaminarse con mujeres. O sea, que está hablando de algo literal, algo no abstracto, sino concreto, ¿no? Y acá vemos que no, que esto se refiere a algo moral, algo simbólico, ¿sí? Entonces, otra de las características que menciona dice que estos hombres fueron como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, ¿qué quiere decir primicias, Edgar? ¿Qué es una primicia? Y es lo primero que se da, ¿no? De algo, exacto, del fruto de algo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo entendemos que este grupo elite va a ser primicias para Dios? Vemos que esto también tiene una aplicación simbólica, porque hay un montón de textos, ¿sí? Hay un montón de textos que se refieren a las primicias. Por ejemplo, en Jeremías 2:3, ¿sí? Habla acerca de que el Santo de Israel y se fueron a Jehová primicias de nuestros frutos, ¿no? En el Jeremías. Y está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y ya quedó allá atrás, claro, ¿no? Y hubo otros pueblos antes y hubo otras cosas antes, entonces no fue una primicia literal, fue como algo simbólico, decir, bueno, fue lo primero de mi pueblo, ¿no? Algo simbólico. Otro aspecto con respecto a primicias, en Santiago capítulo 1:18 menciona acerca de que los cristianos redimidos, ¿sí? Son primicias de las criaturas, o sea, de sus criaturas. Entonces también vemos que está refiriéndose a algo simbólico, ¿no? Entonces esta segunda característica también tiene que ver con algo simbólico. Bien. Otra característica que menciona acá dice que son sin mancha, ¿no? Que son sin mancha. ¿A qué se refiere sin mancha?
Esto en realidad está refiriéndose a otra profecía o a otro texto que está casi textual, valga la redundancia. Y te voy a pedir que me leas Sofonías, Sí. capítulo 3, versículo 13, donde se menciona esto que dice que son sin mancha, y vamos a ver que está casi textual a lo que leímos en Apocalipsis. Dice así: el resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Bien, vemos que dice prácticamente similar a lo que leímos acá en Apocalipsis, ¿no? Ya está hablando acá del tema de sin manchas, ¿no? Ahora, de la mentira. Ahora, esto de la mentira, ¿sí? En el original es la palabra pseudo. Cuando uno utiliza la palabra pseudo, que hoy se utiliza, sobre todo en medicina, se utiliza mucho esta palabra, quiere decir que algo parece pero no es, ¿no? Y cuando la mentira está escrita con la palabra pseudo en el original, que es este caso, no habla de una mentira de una persona mentirosa. O sea, vos me preguntás, Edgar, cuando dividimos acá la plata de la comida, ¿no? ¿Cuánto gastaste? Sí. Y gasté 100.000 pesos. Y te estoy mintiendo porque gasté 80. En realidad, claro, yo me quiero quedar con el vuelto. Esa, obviamente que no está bien, obviamente que es mentira y que Dios no avala la mentira. Pero eso no es la palabra pseudo. Cuando se utiliza la palabra pseudo, se refiere a mentiras también con respecto a un engaño mucho más profundo. Cuando se utilizó esa misma palabra, siempre está relacionada cuando habla acerca del anticristo, de las falsedades del enemigo, de los engaños de los falsos profetas, ¿sí? Ahí se utiliza la palabra pseudo, que no es la mentira común, la mentira cotidiana, ¿no? Que también está mal, lo vuelvo a aclarar, pero en este caso, que no se ha hallado en tu boca mentira, está hablando de la mentira con respecto a lo espiritual, con respecto a teorías engañosas, con respecto a desviarte del camino, porque te está enseñando cosas equivocadas, que es directamente lo que hace el enemigo. Claro. ¿No? ¿Te acordás del versículo este? Dice que el diablo es mentiroso. Sí, es padre de la mentira. Exacto, se refiere justamente a esto, a este tipo de mentira, ¿no? Entonces vemos que cuando dice no se ha hallado en ti mentira, no habla de la mentira común, está hablando de otro tipo de mentira. Entonces vemos que todo está relacionado a un estilo de vida diferente. Obviamente que es algo especial, estamos hablando de personas que tienen un estilo de vida diferente, pero no tenemos que ser tan estrictos, ortodoxos o literales en esto, porque vemos que todo está desarrollado o direccionado a lo espiritual. Claro. Las mujeres, ¿qué significa? O sea, la mujer, ¿qué significa simbólicamente en la Biblia? La iglesia. Iglesias. Entonces, cuando habla de no contaminarse con mujeres, está hablando justamente de no estar mezclado con otras teorías, con religiones falsas, con doctrinas falsas, con creencias falsas. Ahí es donde se relaciona que no se ha hallado mentira, porque estas mentiras, estos pseudo, está hablando de doctrinas engañosas, ¿sí? Y cuando habla de sin mancha, no está hablando de una mancha de contaminación literal con algo que toqué, toqué cerdo. Viste que claro, en Levíticos 11 dice, no comerás ni tocarás, ¿no? Sí. Y antes si tocaban quedaban inmundos hasta la noche. Hasta hoy en día muchos grupos ortodoxos, si tocas el cerdo lo toman como pecado. Claro. Tocarlo. Sí, tocarlo. Sí, sí. En esa época sí era literal por una cuestión de salud, por una cuestión de higiene, que no tenían la misma posibilidad porque estaban en el desierto, estaban en un ambiente que obviamente, pero no se refiere a eso en la actualidad. Bien, está interesante todo esto, Hugo, y yo creo que según lo que estás explicando, estamos hablando de un pueblo que está casi por ser sellado, ¿no? Podríamos decir que es una última generación, por decirlo así. Ahora, después de todas estas características, nosotros tendríamos que entender, está bien, no fue hallado mentira, después que explicas la diferencia de mentira o a lo que se está haciendo referencia en el original, ¿no? Pero el hecho de que hayan encontrado, según aquí lo que dice Apocalipsis, un grupo de personas que fueron encontrados sin mancha, sin mentira, yo creo que la pregunta nos va a llevar al dicen por ahí. Ellos fueron encontrados sin mancha, pero ¿podrían pecar en ese momento? Interesante Yo pregunta. creo que ahí es donde se está basando la énfasis de esto, ¿no? Interesante pregunta, porque de hecho ya lo venimos mencionando. Si nos basamos en la parte literal, diríamos no deberían pecar, porque claro, literalmente me está diciendo que tenemos que ser impecables. Ahora, si lo entendemos que todo es de parte simbólica,
digo que, bueno, la mentira no es una mentira común. Entonces, yo puedo quizás caer en una mentira y no quedo excluida del grupo. Yo creo Tiene que ver con el arrepentimiento, porque sigue vigente todas las promesas de Cristo hasta el final. Mira, muchas veces estos grupos se van tanto a los extremos que empiezan a sacar cosas tan diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo les digo a las personas que están viendo, ojo, esto es mi postura, ¿sí? Yo hoy puedo decidir si soy pecador o no. Uh-huh. ¿Me entiendes? No tengo que esperar el último momento para cuando Dios me llame. Ay, sí, ahora sí, no puedo pecar, ¿sí? Yo hoy decido si mato, yo hoy decido si robo, yo hoy decido si digo una mentira. Yo puedo decidirlo porque Cristo me enseña que no debo hacerlo. El hecho que yo hoy decida no hacerlo no quiere decir que aunque yo quiera hacerlo no voy a poder, que es lo que se basa esta teoría de la última generación, ¿no? De que aunque tú quieras pecar, ya tú estás sellado y no vas a poder hacerlo, ¿no? Porque es interesante estudiarlo, porque después de esto, aquí ya llegó Jesús en este momento, ¿no? No, todavía no. Todavía no, falta para que venga el día ¿de qué? Del Señor. Uh-huh. Ahora yo te pido que me acompañes allá a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Viste que en este pasaje, en este capítulo muy conocido, Pablo habla del momento que van a resucitar los muertos. Uh-huh. ¿Ves? ¿Cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo? ¿Cómo van a estar en ese momento, ¿no? Ahora podemos leer, dijimos el 15, sí. Es muy largo, ¿sí? Pero podemos leerlo, ya te voy a decir desde cuándo, para no hacerlo tan largo acá. Vamos a leerlo desde el 50, capaz. Vamos a buscar acá el 50. ¿A partir del 50 leo? Sí, ya va. No, vamos a leerlo desde el 50. Sí, desde el 51. Dale. Os digo, dice un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahí estamos, ¿no? Aquí Pablo está hablando de qué momento. Si lo entendemos... de la venida de Cristo. De la venida de Cristo. Porque ahí resucitan los las muertos. Características que Hugo dio de este pueblo, ¿verdad? Todavía, si lo seguimos en una línea cronológica, ¿qué había pasado? Este día todavía no había sucedido. Uh-huh. O sea que para este día, la palabra dice que va a haber una transformación completa de lo corruptible a lo incorruptible. ¿Okay? Recién ahí. Ahí, en ese punto, ¿ok? Ahora, que yo tengo que estar preparado, no estando en pecado, por supuesto. Es que desde hoy, claro. O sea, desde hoy tú y yo deberíamos ser la última generación que no peque, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos en las puertas. Uh-huh. Pero no quiere decir que yo en ese momento, diga, bueno, yo quiero pecar, decidí, porque Dios, lo hemos hablado acá en el programa, nos da un libre albedrío. ¿Ok? Si no fuésemos robots, claro. ¿Me entiendes? Yo puedo decidir si pecar o no. De hecho, por allá en el Apocalipsis también habla, no sé si más adelante tienes este texto que dice que, bueno, el santo siga siendo santo, claro. El que es malo siga siendo malo, el que es borracho siga siendo borracho. O sea, ¿no? La clave está en entender que cada texto tiene un tiempo de aplicación. Cuando lo metemos todo en el mismo momento, ahí es donde hacemos lío, porque obviamente esto que acabamos de leer que vos mencionaste está hablando de la segunda venida, el otro está hablando de otro momento, el otro está hablando del pasado. Entonces, cada uno tiene que aplicarse en el momento que fue dicho, ¿no? Claro. Y fíjate que aquí dice que, lo acabas de leer en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos al final de la trompeta, porque tocará la trompeta, ahí se anuncia la venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán como incorruptibles, uh-huh. Y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que lo corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Ahí es cuando yo, que soy corruptible, que mi naturaleza se corrompe, es pecadora, ahí es cuando ya mi naturaleza cambia a ser ¿qué? No pecadora, no antes. ¿Me entiendes? Exacto. Es lo que la palabra nos dice. Lo que pasa es que como se toman textos
¿verdad? Y se sacan de por ahí, no se toman con los conceptos en la misma palabra con diferentes significados y se engloba todo esto, ¿no? Es así. Después, bueno, la última fundamentación que habíamos dicho en que se basa esta teoría habla acerca de Ellen White, ¿no? Y acá se nos complica por ahí un poco más, porque hay frases de Ellen White, quizás, que es la que se fundamenta, y que nos habla acerca de que esta gran tribulación, y la verdad que es apasionante este tema, la verdad que lástima que, bueno, pues tenemos que hacer seminarios de esto, porque es larguísimo, pero cuando entramos en esto también está bueno entrar en todas las características de la gran tribulación, claro, que no es lo mismo que la tribulación, es la gran tribulación. Es donde va a ser la persecución. Bueno, en todo este contexto sucede el cierre de la puerta de la gracia, ¿no? Y hay textos que dicen que en el último tiempo vamos a vivir sin intercesor. Entonces también se basan en esto para decir, bueno, si vamos a vivir sin intercesor, si vamos a vivir... porque el Espíritu Santo se retira de la tierra cuando se desaten los vientos, y eso es real porque está escrito. Entonces la lógica te dice que vos tenés que ser perfecto, porque si vas a vivir sin un intercesor, el Espíritu Santo no va a estar protegiéndote, vos tenés que ser perfecto, sino imposible no pecar, imposible ser salvo. Claro. Entonces ya tenés que lograr la perfección antes de esto. Esto también es sacado de contexto por una cuestión de cronológica que, bueno, hay que estudiarla más en profundidad, y si alguno tiene dudas le podemos enviar material, no nos da el tiempo para hacerlo en el programa, ¿no? Pero... por ejemplo, hay textos de Ellen White que dice que ella fundamenta esto. Yo traje que los textos que se mencionan, no vamos a leer todo porque no alcanzaríamos, pero por ejemplo en el conflicto de los siglos de Ellen G. White, ¿sí? Hay dos capítulos que son los más puntuales con respecto a esta teoría, que los usan para fundamentar esta teoría. Uno es el capítulo 25 del conflicto de los siglos y el otro es el capítulo 40. Y ahora eso quiero dedicarme un poquito en eso nada más, porque es lo que se fundamenta, ¿no? Ahora, el capítulo 25, no lo voy a leer, pero el capítulo 25 está bajo el título de Jesucristo nuestro abogado, ¿sí? Y ahí advierte varias cosas que son interesantes, que son las que acabo de mencionar. Pero no lo voy a leer por tiempo, ¿no? Pero léanlo en su casa, el capítulo 25. Si uno presta atención, en realidad lo que Ellen White en el capítulo 25, si bien menciona estas cosas que acabo de mencionar y que pueden decir que íbamos a vivir sin intercesor, que Cristo salió del santuario, sí, y todo esto, se está refiriendo, y si prestamos atención en el capítulo, no está hablando de la segunda venida ni del tiempo del fin. ¿Sabes de qué está hablando? Está explicando lo que pasó en el Gran Chasco de 1844. Si vos lo lees con esa mentalidad, fíjate, y te vas a dar cuenta de que ella está explicando porque la luz que Dios dio desde el Gran Chasco en adelante fue gradual. No claro, es que Dios le iluminó todo de una vez, porque es imposible tanta teoría y tantos cambios de vida de un momento a otro. Entonces Dios en su sabiduría dice, bueno, les voy a dar esta luz poco a poco. El sábado, ¿viste? Exactamente. El Ellen G. White comía carne y comía cerdo también. Exactamente. Fumaban al principio algunos pioneros, ¿no? Claro. Hasta que se fueron dando la reforma pro salud y todo esto. Fue gradual, ¿no? Cuando ella explica el capítulo 25, en realidad está hablando de que ellos esperaban a Cristo en 1844, evidentemente no estaban preparados. Obviamente, ¿qué pasó históricamente en el cielo y simbólicamente en el cielo en el 1844? Que fue lo que mal interpretaron. Salió del lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Entonces, esta salida, que ellos no lo entendieron al principio, ellos creían que era la segunda venida. Entonces ellos creían que el lugar santísimo era la tierra. Exactamente. Entonces dijeron, no, si llegaba a venir, no estábamos preparados. Entonces, por eso advierte de los cambios que tenían que hacer, porque si Cristo hubiera venido de verdad, no se hubieran salvado. Claro. Entonces se refiere el capítulo 25 a ese momento de la historia. No está hablando del tiempo del fin. Entonces, eso es interesante. Hugo, tú dijiste hace ratito una palabra, ¿sí?, que estaba esperando. Yo sabía que en algún momento del programa Hugo lo iba a decir, que iba a ser mi puente para entrar en lo que es la perfección, ¿no? Hace ratito dijiste que en ese tiempo, ¿ok?, nosotros, ¿qué tenemos que tender a ser, ¿no? Perfectos. Para dejar de pecar, tenemos que ser perfectos, ¿sí? Porque si no hay imperfección en nosotros. Porque ¿cuál es la raíz del quiebre del ser humano? El pecado, ¿ok? Recuerda que en la creación fuimos creados ¿cómo? Perfectos. Perfectos, a imagen y semejanza de ¿quién? Del Dios Padre. ¿Y qué nos
empezó a ser la imperfección, tanto en la naturaleza como en el ser humano, el pecado. O sea que el pecado es como el punto quiebre para nosotros poder separar de lo perfecto a lo imperfecto. ¿Sí? Pero si yo te digo, Hugo, que hay varios textos, que, viste, no nos va a dar el tiempo, si yo te digo que hay varios textos, que si yo los leo así como los leo, yo diría, no, pero esta teoría de la última generación tiene razón. Porque Jesús dice que yo tengo que ser perfecto, ¿sí? Porque yo te voy a tomar uno solo y te pido que me acompañes ahí en Mateo 5:48. ¿Sí? Sermón del Monte. Claro, ahí cortito, es un versículo cortito que lo dice Jesús, ¿no? 5:48. Sí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y palabra de Jesús, ¿me entiendes? Si yo leo esto así, yo digo, pero entonces, si yo tengo que ser perfecto, al ser perfecto voy a ser santo y no voy a tener pecado en mi vida. Y yo estaría aprobando esta teoría de la última generación, de que va a haber una generación sin pecado y que yo tengo que esforzarme hoy a guardar 20 mandamientos, dar 20% o sea, hacer más obras, ¿sí? Para yo alcanzar esta perfección. ¿Y cómo hago para hacerme inmortal? Porque la inmortalidad es parte de la perfección y la muerte entró después de la perfección. Yo creo que hay un switch ahí que no me termina de cuadrar, ¿no? Porque ahí se defiende de que la palabra perfecto hay varios derivados. ¿En qué momento podemos entender una perfección y otra que no? Yo te digo, yo con humildad, cuando leo esto, no lo puedo entender como lo defienden, ¿no? Porque si yo me veo a mí como Edgar Cortés y yo quiero compararme o quiero llegar a ser perfecto como Dios, como lo estoy leyendo acá, que ahorita vamos a leer el idioma original. Es blasfemia. Es blasfemia. Antes te hubieran apedreado así, ¿no? De solo es blasfemia, sí. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo voy a ser perfecto como el Dios Padre? Recuerden, familia, amigos, que aquí estamos para aprender, ¿no? Esto no fue escrito así, en estas palabras, con este idioma. Ahí siempre, por acá lo hablamos mucho, de que hay que ir a la raíz, ¿no? Y en griego, cuando buscamos ahí en la traducción, ¿sí? Viste que se lee un poco diferente, ¿no? Pero la palabra, en realidad, cuando habla aquí Jesús de esta perfección, habla de ser completo, ¿sí? Cuando lo leemos acá dice, serán por lo tanto ustedes completos, tal como el Padre de ustedes es celestial completo. ¿Ok? Viste que cambian un poquito, ¿no? Claro. No se leen la misma línea, pero te dice, o sea, está siendo, o sea, en el momento se está yendo a ¿qué? A ser perfecto. Cuando yo entro aquí en el significado de completos, ¿ok? Que se pronuncia o se lee teleios, ¿ok? Dice que es alcanzar madurez, ¿ok? Aquí no me está diciendo que voy a ser igual a Dios. Dios es omnipotente o omnisapiente, o sea, es perfecto, ¿me entiendes? Por eso es que si yo lo tomo literal y yo digo voy a ser perfecto, voy a morir en el intento, sí. ¿Me entiendes? Voy a morir en el intento. Es más, yo creo que hasta cuando lo leímos ahí en 1 Corintios, hasta cuando ese día del Señor, que yo voy a ser transformados totalmente, con todo y eso, no voy a ser nunca igual a Dios. Exacto. De hecho, si vas lo acabas de leer ahí, ¿no? En la palabra teleios, me habla de diferentes niveles. Porque yo, por ejemplo, tengo esta taza y la lleno de agua. ¿Está completa o no? Si la lleno de agua, ¿está completa? Sí. Sí. Ahora, vos tenés una taza de 5 litros, un bidón de 5 litros, y yo lo lleno. ¿Está completo? Si lo lleno hasta arriba, también está completo. Sí. Pero es más grande el bidón que la taza. O sea, podemos estar completos los dos, pero cada uno a su nivel. Entonces, ahí se entiende un poco más. Puedo estar completo a mi nivel. Un chiquito de 6 años viene y me hace una ecuación matemática que me enseñan en el secundario y yo digo, este es perfecto. Claro. O sea, mirá la madurez y la inteligencia que tiene. Ahora, si viene Einstein y me hace esa cuenta, decir, no, a este le falta porque es otro nivel, ¿no? Esta semana estamos en los 10 días de clamor y en la iglesia en la cual estoy ahí apoyando como anciano, el Ministerio de la Mujer hizo el rincón de oración, y yo cuando lo vi le dije, perfecto, ¿me entiendes? Está perfecto, lindísimo, pero he visto otros que son doblemente perfectos, ¿ves?
Entonces ahí... No te quemes porque vas a tener que volver. Ahí, estaba muy lindo, yo lo vi. Ahí es donde entramos en esto, claro, ¿me entiendes? Claro, Entonces, yo no puedo avalar que yo voy a alcanzar la perfección claro. de Dios. Es algo que humildemente, yo no sé, habría que verlo con estos ojos, ¿no? Ojo, yo estoy hablando de mi postura y termino acá diciendo, ¿no? La definición es completo. En varias aplicaciones se puede utilizar en trabajo, crecimiento mentalmente y carácter moralmente. ¿Ok? Cualidad de completo, alcanzar una madurez. Maduro y completo. Es lo que quiere decir Jesús en este momento. O sea que teníamos que alcanzar un punto, ¿verdad? De naturaleza, como te digo, madura en las cosas que él estaba explicando. Que por supuesto Dios, al ser perfecto, no las enseña. Exacto. ¿Sí? Bien, para ir ya terminando, porque se nos va la hora, el otro texto que quería leer, que en el capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, donde Ellen White habla acerca de algo relacionado a esto, este sí lo voy a leer, es un parrafito, dice, capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, Sí. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. Acá es donde está, es decir, bueno, esto que explicábamos recién. A la vista del santo Dios, nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Entonces, cuando leemos esto, que esto es lo que fundamentan, bueno, entonces sí tenemos que ser perfectos, porque no podemos en este tiempo vivir de otra manera si no tenemos, porque Dios no va a estar, tenemos que tener nuestro propio recurso. Ahora, si nos prestamos atención, acá está hablando de cuando ya cerró el tiempo de la gracia. Claro. Esa gran tribulación es en el cierre de la puerta de la gracia. Ahí es donde dice el que sea justo, sea justo todavía, el que sea injusto, porque ya no hay posibilidad de cambiar. Ya va a estar sellado, que va a estar sellado, y va a estar definida la salvación o la perdición de cada uno. Ahí es este tiempo, ya no hay tiempo de cambiar. Lo que se compara con la angustia de Jacob, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Y quiero decirlo porque por más que no tengamos tiempo, porque es fundamental que entendamos que una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que sentimos, ¿no? Porque nosotros podemos sentir que somos perfectos. Yo puedo decir, mira, no cometo más pecado, no hago más nada y me siento perfecto. Pero una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que soy. Claro. Y esto se toma para el lado bueno o para el lado malo. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. ¿Vos crees que los que están sellados van a saber que están salvos? Y no. ¿No? Sí y no. Es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque las 7 plagas finales, ¿para quién van a caer? Para los que no están salvos. Ah, bueno, Dice claro. que para los salvados... Caerán 10.000 a tu lado y también. Si vos ves que a vos no te están cayendo las plagas, quiere decir que estás salvo. ¿Sí? Si vos ves que vos estás preocupado por la salvación y porque estás angustiado y decís, bueno, esta es la característica final, quiere decir que estoy del lado de los salvos. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que no lo vamos a sentir, porque la situación actual nos va a cambiar la manera de pensar y de sentir. Jesús sabía que iba a ser salvo, sabía lo que estaba haciendo, era conexión directa con el Padre. Claro. Él nunca dudó del poder del Padre. Sin embargo, en la cruz, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? Porque lo que uno siente no es lo que es. Claro. Entonces, todo este sentimiento, la angustia, podemos saber que vamos a estar salvos y sellados, pero no nos vamos a dar cuenta porque vamos a estar tan compenetrados en la situación, lo que estamos viendo, que no lo vamos a pensar directamente. Vamos a pensar como Jesús, ¿por qué me abandonaste? Claro. No sé si voy a ser salvo y voy a querer ser mejor cada día, aunque yo ya voy a estar sellado. Claro. Entonces, engañoso es el corazón. Habla de los sentimientos, hay que dejar los sentimientos de lado y ocuparnos realmente de creer en la promesa de Cristo. Ahí está la clave.
Hugo, yo creo que esto da como para 4 o 5 programas más. Terrible. De verdad que hay mucho que hablar. Yo me despido desde mi postura, ¿verdad? Con un capítulo, yo creo que rapidito, porque no me quiero ir sin esto, porque Dale. yo sé que capaz que ya en el chat van a poner, pero ustedes están apoyando el pecado. No. No. La Biblia es clara, familia. Yo te invito que leas, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? Y con esto yo me despido de esta postura, ¿no? Como mensaje. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 8, porque yo sé que nosotros aquí en ningún momento estamos defendiendo el pecado, ¿no? Sencillamente que nuestra naturaleza es pecadora. Bien. ¿Sí? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, amén. Y fíjate, ¿cuándo fue escrito eso? Primero Juan. Sí, al final, por allá, 70 antes de la muerte de Cristo. O sea que, perdón, después de la muerte de Cristo. El año 70. Error, lo 70, corrijo. sí. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica para todos, no para un grupo selecto. Yo decido hoy, ser el grupo salvo. Y por eso es que yo hoy decido no pecar. Exacto. No quiero esperar el último momento para decir, bueno, ahora es que no peco. Hoy tú puedes decidir si pecar o no. Y ante la pregunta y la postura, ¿vamos a poder estar sin pecado o no vamos a pecar en el tiempo del fin? Es verdad que no vamos a pecar, pero no porque no podamos pecar o no porque seamos perfectos y que ya no haya en nosotros la naturaleza pecaminosa, va a estar, por más que yo no peque o no cometa un pecado, la naturaleza pecaminosa permanece hasta la final trompetas y que nuestro cuerpo sea restaurado, ¿no? Que sea transformado. Esa es la gran diferencia. No voy a pecar, pero porque no va a estar en mi esencia, no porque sea perfecto. Esa es la gran diferencia. O sea que este tema es tan bueno que una vez dije esta postura y me dijeron, una persona que tiene por ahí tendencia a este grupo, y me dijeron que ahí Pablo estaba hablando del cuerpo. ¿Okay? Que no nuestra naturaleza pecadora, sino que el cuerpo, pero fíjate que dice que los muertos que van a ser resucitados. ¿Okay? O sea que no está en la parte material del cuerpo, en la parte física, está en la parte espiritual. Claro. ¿Sí? Porque aquella persona que murió, no sé, explotado, desintegrado, ahí no es que su cuerpo va a ser transformado, claro. Ahí es que su naturaleza pecadora cuando murió, va a ser resucitado, y ahí es que va a ser transformado a incorruptible. Exacto. Bueno, se nos fue el programa, Edgar. Rápidamente podemos ofrecer, ¿sí? Estudio bíblico y la Biblia, ahí te va a aparecer en pantalla también. Mandás al WhatsApp aquí que te va a aparecer del programa Quiero Estudiar, y ahí te vas a hacer acreedor de esta guía de estudio de esta Biblia para que puedas estudiar con nosotros también en la Biblia por temas. Y también te queremos dejar este estudio de Biblia fácil con respecto al Nuevo Tiempo, con respecto al Apocalipsis, ¿sí? Interesante y una forma muy práctica y fácil de estudiar y entender el Apocalipsis, ya que hoy hablamos de esto. Y bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente, Edgar. Sí. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, a las 8 de la noche, por el mismo canal. Gracias por estar ahí, esperamos tus preguntas, te mandamos un gran abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.